Hola, buenas noches. Hoy en un nuevo live, una nueva edición de Academia de la Grandeza, con un live que va a estar muy bueno. Un invitado súper especial. Ya por aquí lo vamos a buscar. A esperar que se conecte. Eso es. Vamos a esperarlo por aquí. Invitado que tenemos hoy, que es un invitado de lujo, Master Coach, psicoterapeuta, facilitador de procesos, bueno, CEO de un instituto, así que va a estar increíble el live de hoy. Vamos a esperar que se nos conecte por aquí. Nuestro invitado, que ya han visto en los flyers, Mónico Carvajal. Y bueno, estamos muy emocionados por tenerlo hoy aquí como invitado. Así que vamos a esperarlo. ¿Saben qué? Bueno, el internet nos brinda muchísimas facilidades, muchísima versatilidad como estas conexiones, pero también a veces, bueno, tiene sus falencias, pero ya lo tenemos por aquí. Muy buenas noches. Ya vamos a invitarlo para que se nos conecte en este live. ¿Se escucha? Creo que ya. Hola, hola, muy buenas noches. Hola, ¿Cómo Andrés. está? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Perfecto, también, excelente. No, que te estaba buscando porque en el afiche salió tu cuenta, Coach Andrés Trujillo, y ese fue el que enviamos. Entonces hay gente conectándose por allá. No aparecía esta Ah, cuenta. bueno, imagínese, bueno, no la pusimos ahí. Bueno, en el afiche sale, pero abajo. Igual, bueno, ya lo redireccionaremos para acá. Bueno, primero que nada, súper agradecido por que aceptara nuestra invitación. Encantado, honrado de que esté con nosotros en este momento. Es toda Gracias, una Andrés. guía y un mentor, ¿no? Para muchos de nosotros. Y bueno, usted no lo sabe, pero ha sido parte de uno de mis mentores. Qué Pero qué bueno. bueno, de verdad que me emociona muchísimo tenerlo aquí hoy, poder conversar y sobre todo, bueno, poder apoyar también a toda la comunidad que se conecte, y los que escuchen en vivo, los que se conecten después y pueda de alguna manera que le llegue un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje también de autodescubrimiento y conocimiento, que creo que es lo que necesitamos en toda esta era para poder estar cada vez mejor. Así que, maestro, lo dejo para que se nos presente, nos cuente sobre usted y, bueno, y luego iniciar este live espectacular. Seguro. Bueno, fíjate, Andrés, a mí me encanta ahora que desde la pandemia comenzamos con toda esta deriva de navegar por los medios, por el internet, con los live, los Zoom, etcétera. Se me ha hecho como muy fácil porque ahora no tengo que trasladarme, ahora no tengo que hacer tanta cosa, sino que mira, una pantalla verde y nos estamos aquí y está resuelto. Yo básicamente me he Ah, sí. dedicado los últimos 40 años de mi vida a lo que es el desarrollo humano, a lo que son los procesos de transformación personal. Primero como médico en el área de la salud mental, y yo siempre fui un médico que era más bien pro positivo, así como dice la palabra positivo, pero pro, que era, como dicen los pavos Ah, ahora, ok. ¿cómo es que dicen? Este profe es pro. Bueno, porque a lo mejor es eso, ¿no? Entonces, siempre fui un médico que buscaba lo positivo en los pacientes, que buscaba incorporar herramientas de visualización, de autoestima, de desarrollo personal a la gente que ya tenía trastornos de orden mental, ¿verdad? Que vivían de alguna manera con algún diagnóstico de tipo psiquiátrico, neurosis o drogadicción, manías. Pero después me fui dando cuenta que ese mundo es muy chiquitico, ¿sabes? Apenas el 1% Claro. de la población tiene trastornos mentales de este orden superior, ¿no? Que son diagnosticados como Ah, esquizofrénicos, que son diagnosticados como paranoicos. Entonces tú dices, wow, si el 1% es más grande los diagnósticos, por ejemplo, de cáncer de mama, de cuello uterino, de cáncer de garganta, de próstata, eso es mucho más alto. Entonces yo me hacía
esa reflexión, Andrés, y yo decía, cónchale, pero si necesitamos hacer prevención, no es tanto desde el punto de vista de la salud mental, digamos, patológica, enfermiza, sino más bien prevención en la salud mental, como te decía, positiva. Cómo ayudar a que la gente, antes que produjera un cáncer de mama, antes que produjera un CA de estómago, antes que produjera un cáncer de próstata, cómo ayudarlos a llevar una vida, porque eso se llaman estudios retrospectivos. Tú agarras, por ejemplo, un grupo de niñitos que tienen leucemia, 20 niños leucémicos, y tú comienzas a revisar su vida anterior, te das cuenta que, bueno, tienen unas familias que de alguna manera lo han ayudado, lo han apurado a crecer, le han dado responsabilidades cuando son muy niños, y nosotros hacíamos esos estudios, subíamos a La Charneca, subíamos a Antímano, a Katia, donde vivían esos niñitos. Bueno, ese niñito de 5 años era el encargado de hacerle el tetero al bebé de 1 año. Era el encargado de buscar la bombona de gas. Era el encargado cuando empezaba la balacera de meter a todos los hermanitos bajo la cama porque papá y mamá estaban trabajando. Bueno, eso es mucho decir, mamá estaba trabajando. El 80% de la población no tiene papá. Entonces era solamente a cargo de la mamá. Entonces fíjate, ya con esta mirada lo que quiero apuntar es que hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer desde el punto de vista de apoyo psicosocial, de apoyo mental, de armonizar familias, niños, jóvenes, para justamente poder lograr esto que todos, tú, yo y muchos otros coaches andamos buscando, que la gente tenga un objetivo, que tenga una finalidad. A eso he dedicado mi trabajo. Entonces combiné herramientas psicoterapéuticas con herramientas del coaching. Yo fui uno de los primeros que trajo coaching aquí a Venezuela. Todavía tengo esa charretera ahí que no me la quita nadie. Fui uno de los primeros que comenzó a dar formación con otras escuelas que traíamos del exterior, cuando se podía, y soy el que continúa de alguna manera formando coaches en distintas áreas de vida, de salud, organizacional, de plenitud, de bienestar. Entonces, ya ves que por ahí he sido bastante congruente a lo largo de mi vida, no solamente como profesional de la medicina, sino también como profesional de los modelos de ayuda, los modelos de desarrollo. No lo llamo terapia porque a veces se asocia la terapia con gente que está enferma. No, pero terapia es cambio, terapia es transformación. Todo proceso terapéutico es un proceso de transición de este ser humano hacia un mayor bienestar. Miren que qué bonito y qué interesante todo lo que cuenta. De verdad que inspirador. Conecto un poquito con la historia. Le comento rápidamente. Yo en un momento daba clases en la universidad, ¿no? Estaba dando clases y bueno, uno cuando está en la universidad normalmente llegan muchos alumnos quizás a comentar historias personales, situaciones, vivencias del momento y de alguna manera uno intenta aconsejarlo. Y más allá de ese consejo, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo realmente brindarle algo que realmente le ayude a transformar su vida, su situación personal, algo que realmente una herramienta que le sirva para su vida y no solamente mi consejo, que yo entendía en ese momento que era mi experiencia. Y bueno, y buscando, encontré el coaching. Bueno, fueron las primeras nociones que tuve sobre usted en ese momento, así justamente como usted dice, como mentor y máster en coaching, y me interesé muchísimo, ¿no? Por todo el ámbito del desarrollo personal, del crecimiento, porque hace un tiempo para acá hay un término que ha venido como creciendo, yo creo que se le nombra de varias maneras, pero que tiene que ver con la biodecodificación, ¿no? Como que con esas enfermedades que de alguna manera se generan a partir de las situaciones mentales o cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos sentimos. Y fíjese que está comentando el tema de la leucemia, ¿no? De estos niños de alguna manera tenían una responsabilidad para la que no estaban preparados y desarrollaban una patología, ¿no? Entonces, realmente es súper interesante. Y ahí quería llegar a un tema que yo creo que es fundamental, ha sido en parte mi motor desde que inicié, bueno, anteriormente con otro proyecto y desde que estoy con Academia de la Grandeza, que es el tema del suicidio. Que he visto que las estadísticas dicen, según la Organización Mundial de la Salud,
casi son 3.000 suicidios diarios, o sea, aproximadamente una persona cada 40 segundos, o sea, es realmente un número muy elevado y que más o menos el 50% son menores de 25 años. Entonces, ahí vemos de que estamos viviendo en una sociedad que se nos está suicidando, una juventud que se nos está matando. Y ahí viene mi pregunta quizás principal, y yo creo que usted es el experto en esta materia y creo que no hay nadie que nos pueda dar una mejor respuesta porque está desde el psicoterapeuta y desde el punto de vista del coaching. Entonces, ¿por qué la persona se suicida y quién debería tratarlo? Sí, fíjate que interesante este tema que traes, Andrés, porque tú mencionabas la Organización Mundial de la Salud, que le está poniendo un ojo muy importante, porque ahorita ellos hicieron un trabajo seguido desde el 2016 y lo publicaron en el 2020. 1 millón de personas se están suicidando en el planeta. Eso es demasiado, eso corresponde a una tasa de 10.6 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, de cada 100.000 habitantes, casi 11 personas se suicidan. Entonces tú dices, wow, ¿por qué? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Andrés. Ahorita, con la cuestión de la pandemia, todos los organismos de salud, todo lo que se dirigió a lo que es el trabajo de la salud mental, obviamente se enfocó fue en el hecho de la pandemia. Pero, sobre todo en Venezuela, tenemos más de 20 años que nuestras estadísticas, todas nuestras medidas en relación médico, pues bueno, dejan mucho que desear. Entonces, no te puedo hablar como uno antes iba a sanidad o iba a estos programas cuando hacían el censo o a los que tabulaban este tipo de tasas de mortalidad, de mortalidad por suicidio. No hay nada en este momento que sea fidedigno. Hay organismos, SECODAP, hay otros organismos muy serios que se dedican a hacer una serie de muestreos. Pero yo preferiría hablarte de mi experiencia. Por ahí está mi querido amigo Pablo Canelones. Siempre dice mejor hablar de uno de la experiencia que la experiencia de otros. Yo he tenido jóvenes que han asistido a mi consulta, que los padres los llevan, y te puedo decir, hay 4 jóvenes que yo vi entre el año antepasado y el pasado, porque no es ese mi nicho más importante, ¿no? Pero estos jóvenes, de alguna manera, cuando dicen entonces que eso se llama el síndrome presuicida, que es cuando alguien dice, es que me voy a matar, es que ya se hizo unas heridas, es que ya de alguna manera hizo un anuncio. Y entonces, ¿cuáles son los problemas de estos jóvenes cuando tú dices el por qué? Número 1 es lo que llamamos la deseabilidad social. Bueno, yo tuve una joven que de alguna forma, por no ser aceptada en su instituto, que de alguna manera por no cumplir con ciertos cánones estéticos o de relación, pues entonces esa niña atenta es contra su vida. Claro, tú dirás, bueno, pero hay un problema también de autoestima, pero que es provocado por las relaciones que tienen dentro del colegio. A veces hay bullying, a veces hay acoso, otras veces lo que hay es la no aceptación y por supuesto eso salpicado con estas cosas de estas relaciones que son intermitentes, atemporales y que terminan por el WhatsApp y entonces, bueno, esas situaciones pueden conducir, y te estoy hablando de mi estadística. Por ahí está Pablo enviándonos saludos y Pablo seguramente tendrá otra mirada. Pero entonces ese es el primer porqué que te pongo. El segundo porqué, un joven atenta contra su vida, son los conflictos familiares. Mira tú que desde que comenzamos estas grandes crisis aquí en Venezuela, porque bueno, hay una situación donde existe como una expectativa generalizada de amenaza a la vida humana, ¿verdad? Pues eso es una amenaza, porque tú no tienes cómo comer, cómo comunicarte, trasladarte a tu casa, a tu trabajo, a tu lugar de estudio. Entonces hay mucha gente, y sobre todo los jóvenes, cuando hablo de jóvenes menores de 29 años, que comienzan como con una crisis de responsabilidad. O sea, la crisis humanitaria nos ha llevado a una crisis de responsabilidad. Porque mira la conversación en la que entraba uno de estos jóvenes que decía entonces,
bueno, es que en mi casa cuando mi papá y mi mamá pelean es porque no hay plata, es porque no hay efectivo, es porque no consiguió la harina pan, es porque el gas no ha llegado, es porque las bombonas ahora cuesta hacer la cola y no hay en la casa que haya la cola, etcétera. Entonces, fíjate cómo estos elementos, querrámoslo o no, influyen esa dinámica familiar en que un muchacho tome una decisión tan drástica como esa. Porque en el fondo lo que está pensando es ese sentido de inutilidad. Cónchale, no soy útil, yo aquí en mi casa, joven, adolescente, con fuerza, con energía, pero yo no traigo dinero, yo no tengo los mecanismos para poder regular lo que sucede aquí en la casa, por lo tanto, me siento responsable, pero entro en un espacio de ansiedad porque, digo otra vez, tengo ese sentimiento de que no aporto valor, de que no agrego algo a mi casa. Bueno, eso también es uno de los procesos que he visto en uno de mis pacientes, que es conducente a este deseo de quitarse la vida. Y por supuesto, yo digo, mira, un elemento, Andrés, que hace que mucha gente se suicide, es justamente lo que llamamos la carencia del significado de la vida, la carencia del propósito de existencia. Cónchale, ya yo cumplí tantos años y siento que no he logrado lo que me he trazado en mi vida, o siento que mi vida no ha sido útil, o siento que esta vida mía no tiene sentido. Entonces, fíjate que he conocido casos, no los he tratado yo, pero hay casos de viejitos que se lanzan en la nada, o sea, no es físicamente, sino que dejan de comer, dejan de tomarse la medicina, dejan de hacer lo que le corresponde y tú lo hallas al otro día a los dos viejitos muertos. Pero fue una decisión, no es que murieron por inanición, no es que tomaron ninguna sustancia que les haya costado, sino que simplemente decidieron morir. Si tú sabes lo poderosa que es la mente, cuando alguien decide que se va a ir, se va, en las peores de las condiciones. Bueno, creo que te puedo responder en relación a mi experiencia en relación a los suicidios de los jóvenes, y bueno, hay que volver otra vez con soluciones, con programas, con talleres, con gente que de alguna manera pueda motivar. Mira, por ahí está entrando Pedro Hernández, que es mi aliado allá en Mérida de Lidera y Motiva, y quiero nombrarlo porque Pedro una vez me paseó por allá por el viaducto. Y entonces ahí sucede como una, no sé, sucede como una moda. Y cuando se lanza uno por el viaducto, empieza a lanzarse el número 2, el número 3, el número 4. Bueno. Imagínate que ponerle una cerca al viaducto. Saludos, Pedro. Una cerca al viaducto porque la gente se tiraba. Era así como el mecanismo para acabar con la vida. Entonces imagínate, un viaducto larguísimo con un farallón hacia abajo ahí en plena Mérida, dentro de la ciudad. Y la gente tenía ese como el mecanismo para solventar todas estas cosas que estamos hablando en relación al apoyo que mucha gente requiere, y cuando no lo consigue, no sabe pedir ayuda, no tiene una familia que le dé el soporte o un contexto que le dé ese apoyo, pues la única solución es acabar con la vida. Qué interesante realmente todo lo que está comentando. Fíjense que hay un estudio que estaba leyendo justamente en estos días que hizo una universidad, no me acuerdo exactamente cuál universidad en este momento, en Estados Unidos, donde decía que desde hace un tiempo para acá se han dado cuenta que también el uso excesivo, sobre todo de la juventud justamente, de las redes sociales, ha hecho que también se incremente mucho el suicidio, porque entonces, aparentemente, claro, hay un estándar muy alto y creo que justamente va con todo lo que usted está diciendo. Entonces, claro, ponen un estándar quizás muy alto. Los jóvenes dicen, bueno, a la edad que yo tengo, ya este ha hecho esto y esto y esto, o está haciendo esto, yo siento que mi vida realmente no tiene el sentido que puede tener la de esta persona, y entonces deciden realmente acabar con la vida de ellos, ¿no? Y yo creo que es muy poderoso todo lo que está comentando, porque, bueno, entonces estamos hablando de sentido, ¿no? De sentido de la vida. Piensa que dijo algo importante, sentido de inutilidad. Y tendrá algo que ver ese sentido también de inutilidad con una estadística que comentó anteriormente de que el 80% de las casas, de las familias, son solamente de madres. Antes de responderte esto, quiero decirte, Andrés, que nombraste ahorita Estados Unidos. Desde el punto de vista de Latinoamérica y Estados Unidos, el país con más alta tasa de suicidio es Estados Unidos.
Bueno, y allá habría que mirar, porque desde el momento que un muchacho sale con un rifle, una escopeta, él sabe que lo van a matar. Sabe también que no va a salir bien de esa. Se lleva por delante 6 o 10 o 20, pero él sabe que lo va a matar. Pero también es un suicidio que de alguna manera está determinado por todas estas, tú decías, la mirada que hay a nivel social, las exigencias, la apariencia, el tener, y por otra parte, bueno, estas relaciones conflictivas en la familia, que cuando tú revisas, afectivamente, cada uno de estos muchachos pistoleros salen y de alguna manera tienen un conflicto a nivel intrafamiliar. Entonces, voy a la pregunta que me hacías. Bueno, cuando hablamos entonces de los conflictos intrafamiliares en nuestro país, esto es una plaga que tenemos nosotros, pero imagínate, por lo menos que yo recuerde, desde nuestra querida democracia. La otra vez estaba conversando con otro psiquiatra amigo y decíamos, chicos, pero es que nosotros no tenemos la figura de padre. Ahora tú sabes, se estudia con las constelaciones, con el argumento de vida, tú hablabas de la biodecodificación, pero sabemos la influencia tan importante que es ese triángulo familiar de papá, mamá e hijos, que tiene de alguna manera que estar constituida. No estoy diciendo que tiene que ser excelente y mentalmente sano, pero tiene un conjunto de elementos que nuestra salud mental es más armónica, es más equilibrada cuando yo crezco en un entorno familiar más o menos estable, porque ahí están los valores, ahí están los principios guías, hay un conjunto de elementos, pues conscientes e inconscientes, que hacen que un ser humano pueda ser entonces mucho más estable desde el punto de vista mental. Entonces, cuando veíamos la democracia, tú sacas la cuenta desde por allá, desde Rómulo Betancourt, pasando por Raúl León y por Rafael Caldera, ninguno de ellos ha tenido papá. Rafael Caldera era huérfano de padre y madre. Y si tú sigues con Caldera, después Carlos Andrés, Lucinchi, Luis Herrera usó corbata negra toda su vida porque no pudo de alguna manera transitar el duelo de la muerte de su padre. Y si sigue más adelante, bueno, a Chávez, fíjate, tú has escuchado que si doña no sé quién, toda esa gente no ha tenido papá. Entonces tú dices, wow, si estamos marcados a nivel psicológico, porque hay un mensaje, hay una lectura ahí muy importante, porque entonces los programas son entonces de orden eso, de lo que falta, de papá. Entonces son programas paternalistas donde yo te doy todo, te doy la bolsa, te doy el trabajo, te doy... Porque bueno, es el papá que faltó. Entonces andamos por allí, de alguna manera colgándonos del primero que sea para mí la figura paternal y donde yo pueda solventar ese hueco que queda de alguna manera. Entonces, bueno, ahí vienen todos los problemas entonces de abuso contra las mujeres, porque hay una proyección, hay un problema entonces de orden intrafamiliar. Y eso pues nos conduce a una sociedad que no es estable mentalmente. Fíjate que entonces, cónchale, hay familias donde se reúnen, se conversa, tú sabes, aquella cuento de que los domingos todos aquí almorzando en la casa. No importa si usted tenía que estudiar, si tenía que ir para el fútbol, si tenía los amiguitos, la playa, usted tenía que estar aquí por lo menos un par de horas y se fue y no hizo la sobremesa o no me ha visitado esta semana. Bueno, porque querrámoslo o no, el sistema familiar es un organismo vivo donde me permite a mí dilucidar, aclarar paradojas, tener contradicciones, como dice uno, quizás la familia es como el grupo de encuentro terapéutico más importante, porque ahí es donde recibes respaldo, pero ahí es donde te critican, ahí es donde te complementan, pero a lo mejor ahí es donde tú aprendes la competencia de tener que escuchar hasta lo más duro que te puedan decir, porque te lo está diciendo tu hermano, te lo está diciendo tu mamá, te lo está diciendo tu papá. Entonces, para mí sigue siendo un issue muy importante de trabajo. Con el doctor Manuel Barroso hemos venido desde hace muchísimos años en Funda Autoestima, generando espacios
espacios de encuentro que son difíciles, porque yo justamente no hago terapia familiar desde hace muchos años, porque reunir al papá, a la mamá, al hijo 1, al hijo 2, al hijo 3, a la tía, a la abuela, que conviven también en ese grupo familiar, es muy difícil. Y hay gente que no cree, Claro. hay gente que rehace. Entonces, bueno, tratamos de llevar, igual, hay unos procesos que se llaman coaches de familia, ¿cómo es? Coaching de familia, donde hacen entonces todos unos acercamientos y bueno, nos sirve toda la teoría psicológica, desde Salvador Minuchin, Roger y otro conjunto de gente que se ha dedicado a trabajar con grupos familiares para buscar más o menos esa alineación. Yo, como tengo la posibilidad de trabajar con empresas, pues muchísimas de las empresas, sobre todo venezolanas, son de grupos familiares. Entonces, tú sabes, yo con la excusa de que voy a trabajar con el gerente, que es la hija, y a trabajar entonces con el accionista, que es el papá, y trabajar con el de mercadeo, que es el hijo, y después trabajar con el de logística, que a lo mejor también es el primo. Ahí tengo grupos familiares y con la excusa de darle un programa de desarrollo gerencial, estoy reuniendo a la familia y estoy mirando cómo son las interacciones, cuáles son los quiebres, cuáles son las falencias que de alguna manera surgen y mostrárselas con la finalidad de que puedan estar entonces más y mejores alineados en algo común, en un objetivo común, que es ser más rentable, producir más o llevárselas mejor. Que yo creo que hay algo súper interesante en todo esto. Fíjese que dijo que la mayoría de estas empresas son familiares, ¿no? Donde quizás está el papá, está el hermano, están todos allí. Y me hizo recordar hace unos años, hace como unos 4 años, yo estuve en una fundación, se llamaba Fundación Mundo Sin Drogas, haciendo unas capacitaciones y unas charlas buscando justamente de alguna manera impulsar a que los jóvenes dejaran la drogadicción. Y creo que tenía total relación justamente con que yo creo que el 90% de los jóvenes eran familias disfuncionales, ¿no? Donde había un solo padre, donde había una sola figura paterna, donde de repente esa figura paterna tampoco estaba porque tenía que trabajar muchas horas al día, se la pasaban normalmente solos, entonces normalmente cargaban ellos con la culpa de que sí, que bueno, pues el papá se fue por culpa de ellos, o la mamá se fue por culpa de ellos, o bueno, de alguna manera se recargaban esa culpa. Quizás no recorrían al suicidio, pero recorrían entonces a un vicio, a la droga o a quizás a otro método que de alguna manera aliviara ese sentido, ¿no? De que usted estaba hablando. Y fíjese que entonces estamos viendo algo importante allí. Entonces, con todo este tema que estamos hablando de la autoestima y los bloqueos familiares, de hecho, una de los bloqueos mentales, una de las ideas principales era comentar también esos bloqueos mentales que no nos dejan entonces encontrarle ese sentido a la vida. Porque yo siento que muchas veces quizás son nuestras propias barreras, nuestras propias creencias que no nos dejan apreciar, no nos dejan ver quizás el sentido que puede tener nosotros para nuestra vida. En un momento escuché a Echeverría que decía algo como el giro copernicano, ¿no? Que decía, bueno, ¿será que la vida no tiene sentido o soy yo quien no le está encontrando el sentido realmente a la vida? ¿Cómo pudiéramos ver esto, maestro, desde este punto de vista? No, naturalmente que el sentido de todo quehacer humano corresponde a cada persona. El sentido no es una cosa que está allá afuera y yo la encontré o se me pegó. Ay, me acaba de entrar el sentido de mi existencia. No. Eso es algo que comienza de la piel hacia adentro y ahí nuestro gran referente, o por lo menos el mío, para hablar del sentido de la vida, es este modelo que se llama logoterapia. Un modelo de un psiquiatra vienés que él tenía esa teoría, perdón, él tenía la teoría de que un ser humano completo, suficiente, en plenitud, en trascendencia, era aquel ser humano que conseguía su sentido de vida. Y él probó su teoría nada más y nada menos que en los campos de concentración, que en los campos de Auschwitz. Estuvo ahí 4 o 5 años metido y su objetivo era justamente probar cómo si tú tenías sentido de la existencia, arreglando un zapato, buscando comidita para tu compañero, para un pajarito, levantándote toda la mañana pensando que ibas a dar una conferencia, que ibas a escribir un libro. Cuando tú le dabas ese sentido, él le dio ese sentido. Víctor Frank
Entonces logró sobrevivir dentro de ciertas características, dentro de cierto contexto donde otros simplemente se entristecían y morían, atraían de alguna manera entonces un entorno más dificultuoso. Pero tú decías entonces que cuáles eran esos bloqueos que justamente nos alejan del sentido, pero para ir como algo más concreto, en estos días estaba dando yo una clase para un grupo de vendedores, un taller, donde hablábamos entonces la diferencia entre lo que es un propósito, la diferencia entre lo que es un objetivo y la diferencia en lo que es una meta. Fíjate que ahí no he metido entonces el sentido de vida, que es mucho más amplio todavía, pero por ejemplo, un propósito. Cuando yo te digo, cónchale, mi propósito es darle apoyo a distintos seres humanos, a elevar el nivel de conciencia. Ese es mi propósito. Como hay muchos de los que seguramente nos están escuchando que son coaches o son terapeutas o son facilitadores, bueno, tienen ese propósito de solidaridad, de colaboración, de ser el apoyo y de desarrollar a otros seres humanos. Ese es un propósito bien bonito, pero hay entonces un objetivo. Entonces, como tú dijiste, bueno, mi objetivo fue, me voy a certificar como coach, o me voy a formar como psicoterapeuta, o voy a tomar un curso de oratoria, o me voy a meter en sesiones de psicoterapia o en sesiones de coaching, que son diferentes, pero fíjate, ahí hay un algo claro, un objetivo claro. Pero para lograr ese objetivo, tengo que tener unas metas. Entonces, mi meta es reunir, wow, por lo menos los $500 que me cuesta hacer la certificación, poniendo un ejemplo. O mi meta es que este año, oye, me voy a leer los 3 libros que me dijeron que eran importantes para ser facilitador y después me voy a meter en un curso de 3 meses. Fíjate, entonces ya es un peldaño las metas para llegar al objetivo y cumplir con ese gran propósito que le da sentido a mi vida. Todos esos resultados, cuando tú me dices, bueno, Mónico, ¿y qué pudiese estar alejándome de esos propósitos, de esos objetivos, de esas metas? Yo creo que tiene que ver, Andrés, con lo que tú escribiste en un flyer que me gustó. Yo te iba a preguntar, yo dije, bueno, ¿y dónde habrás sacado esto, Andrés? Porque tiene que ver con los juegos psicológicos. No me acuerdo, tú citas algo así como que los juegos psicológicos nos alejan, algo así. Y tú sabes que yo soy experto en un modelo que se llama análisis transaccional del doctor Eric Berne. No sé si tú te has codeado con estas lecturas o has estado en alguno de estos programas, pero él tiene... o en Latinoamérica nosotros lo dividimos en 10 grandes instrumentos. Uno es el análisis de la personalidad, el famoso teoría del PAN, padre, adulto, niño. Otro instrumento tiene que ver con el análisis de las emociones, otro con el análisis del argumento de vida, que fue el que tomó Bert Hellinger para recrear todo su modelo de constelaciones familiares. Hellinger antes fue analista transaccional y tomó ese modelo de Werner de argumento de vida para después expandirlo. Pero hay un cuarto análisis que es el análisis de los juegos psicológicos. Y a mí me gustaría hablar como interferencia que me alejan del propósito, los juegos que jugamos. Tengo que aclarar 2 cosas. Número 1, que los juegos son patológicos, son enfermizos, no nos llevan a ningún bienestar, ¿sí? Todos los juegos psicológicos. No me refiero a los juegos de recreación ni a los juegos deportivos, no, a los juegos mentales. Claro. Otra característica de los juegos es que involucra a varias personas, ¿no? Yo no puedo jugar solo, siempre juego en relación a alguien. Entonces, desde ahí yo veo los bloqueos mentales en cuáles son los juegos que jugamos para no alcanzar nuestro propósito. Mira, el primer juego que jugamos se llama confusión. Y la confusión, tú le escuchas un bojote de gente que tú le preguntas, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres estudiar? ¿Por dónde va tu emprendimiento? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿A qué país te quieres? Coño, es que no sé si cruzo la selva del Darién, o no sé si me voy por carro hasta Cúcuta y ahí paso después caminando hasta no sé dónde, o no sé. Entonces tú dices, wow, ahí hay como confusión, no está claro el objetivo. Es más, una manera de no tener los objetivos y las metas claras es jugar a confusión. ¿Y cómo juega uno a confusión? Metiéndose en cuanta cosa lo estén invitando. Hoy estoy vendiendo relojes, mañana estoy vendiendo seguros, pasado mañana estoy alquilando casas o locales comerciales, pasado estoy en X, Y, Z. Entonces ahí hay confusión. Entonces hay gente que tiene como bruma mental.
y esa bruma no le permite ver, no le permite decidir con una precisión y determinación más segura. Segundo juego psicológico, alboroto. Entonces el alboroto es cuando tú pones a todo ese poco de gente a hablar y a gritar, pero es que tú lo que deberías estar haciendo es tal cosa, no, pero es que yo no, porque yo, y el otro se defiende y el otro amenaza. Entonces cuando uno tiene ese alboroto mental provocado por estas relaciones dinámicas que estábamos hablando en los sistemas familiares, en la relación de pareja, en la relación de trabajo, entonces cuando todo el mundo grita, pues no hay claridad. Empezó a gritar todo el mundo y no sabemos ahora por dónde vamos a coger, qué vamos a hacer, cuál es el objetivo. Yo me imagino una reunión de condominio, o me imagino la reunión de hoy en día de algún partido político, o me imagino una reunión de un grupo de padres y representantes de un colegio. Bueno, la manera más sencilla de no llegar a nada es que todos hablen al mismo tiempo, todos griten, se interrumpan, no se escuchen, y ese es el juego de alboroto. Estamos hablando de aquellos bloqueos que nos alejan de nuestros propósitos, de nuestros objetivos, de nuestras metas. Hay otro juego, tercer juego, que se llama Si no fuera por ti, que es entonces culpabilizar a todo el mundo. Si no fuera por mi pareja que no me apoya, si no fuera porque no tengo plata, si no fuera porque no tengo tiempo, si no fuera por bla, 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 yo estaría haciendo determinadas cosas para alcanzar determinados resultados. Cuarto juego, mira lo que me hiciste hacer. Y ahí entonces es la culpabilidad, y ahí es la no responsabilidad, ahí es echarle uno el carro al otro, es hacer responsable al otro de lo que a mí me está pasando. Y ahí sigue toda una retaíla de juego. Por ejemplo, el juego es que yo trato pero nada. Son los tratadores, ¿no? Lo que llaman entonces, ¿cómo es que lo llaman esos? Procrastinadores, que tratan y tratan de hacer cosas y nunca llegan, ¿no? Estuvieron a punto de arrancar con el negocio. Corrieron la arruga. Estuvo a punto de casarse, la dejaron vestida en la iglesia. Estuvo a punto de cerrar la negociación, no consiguió la plata. Entonces, ese es entonces ese juego del trata más. Después hay otro juego que el hasta qué. Es interesante. Hasta que no tenga tiempo, hasta que no tenga dinero, hasta que no tenga ganas. Entonces, es como muy riesgoso vivir en cualquiera de estos juegos que estoy nombrando aquí rápidamente, porque no me permite entonces lograr ningún objetivo, ningún resultado. Y sin nombrar otro juego, el juego del perfeccionismo, el juego de la emergencia de vida. Hay gente como anda como apurada, siempre la sensación de que tienen la agenda llena, andan corriendo, tienen miles de cosas que hacer, pero cuando tú ves los resultados, nada que ver, ni en plata, ni en relaciones, ni en satisfacción personal. Bueno, yo creo que ahí tenemos algunos elementos que pueden estar bloqueándonos y alejándonos del propósito, y para todo ello, la gran solución que nosotros proponemos es o terapia, o coaching, o usted pertenecer a un grupo de ayuda, a un grupo de apoyo psicosocial, como se llame, como lo quieran nombrar. A mí me encanta lo que están haciendo las mujeres, entonces se montan en una red de diálogo, se montan en mujeres violetas, se meten en las mujeres emprendedoras. Bueno, pero son grupos que van alimentando justamente y tumbando un conjunto de creencias, tumbando un conjunto de limitaciones, que ahí lo más importante es que la mujer o el hombre sean conscientes de esas restricciones, de esa alteración que tiene de sus estados mentales y que no le permite ir más adelante. Entonces, yo creo que ahí tenemos un zoom bien interesante acerca de cuáles son las limitaciones que me alejan de mi propósito. Son limitaciones y que son muy comunes y que a veces yo creo que el 90% de nosotros caemos sin darnos cuenta, ¿no? Sí, porque, bueno, también a veces es difícil identificar lo que no conocemos. Eso es inconsciente. Caemos allí inconscientemente y de alguna manera es una excusa válida, ¿no? Entonces nos sentimos excusados realmente porque sentimos que, bueno, tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estoy ahí metido en ese juego y quizás justamente dijo algo importante, la manera de salir entre varias opciones, buscar o la terapia o buscar el coaching. Ahora, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Le ha tocado decidir alguna vez entre ambas?
cuál elegir. Perdón, no te escuché la pregunta. Si me ha tocado, ¿qué cosa? Usted nos comentó que quizás para salir de esos juegos psicológicos tenía o la terapia o el coaching, entre evidentemente los grupos y los apoyos, ¿no? Pero le ha tocado realmente cuál sería la mejor opción, la psicoterapia o el coaching, y si algún momento le ha tocado elegir en su vida entre ambas. Bueno, tú dices yo como cliente, yo como paciente, yo como usuario. Bueno, yo me he paseado por todas. Yo empecé desde, me acuerdo, tenía Andrés 15 años y mi mamá decía, este muchacho no se va a graduar de bachiller, llevaba todo un poco de materias arrastrando en quinto año y ahí me tocó mi primera, me acuerdo, llamaban en aquella época orientadora. ¿Te acuerdas que había un profesor guía? Y había una materia que se llamaba guiatura, por lo menos en el liceo donde yo estudié y en mi época había una materia guiatura y era chéverísimo porque llegaba generalmente un profesor y entonces era free, libre. A ver, muchachos, vamos a hablar, ¿qué les está pasando? Cónchale, que la cancha. Ajá, pero ¿y a ti qué te está pasando? Me acuerdo que era un orientador muy preciso, no sé si era, no era psicólogo, era orientador. Yo no sé si esa materia todavía existe como carrera, pero estos orientadores de la rama educativa, oye, te iban guiando y te ayudaban después a escoger qué estudiar y tal. Entonces, yo primero tuve un orientador, pero después cuando entré en la escuela básica de medicina, que era donde está ahora la escuela de enfermería, allá arriba en Cebucán, ahí entraba uno para estudiar medicina. Entrábamos 1000 y pico de muchachos a ese lugar. Los que iban a estudiar nutrición, los que iban a estudiar bioanálisis, los que iban a estudiar enfermería, los que íbamos a estudiar medicina. Y eso era una catajarra de muchachos perdidos en el espacio. Claro, 19 añitos, 20 añitos, y estábamos ahí con ese deseo de entrar a la universidad, pero desde las ciencias naturales, pues entonces a alguien se le ocurrió hacer esta cosa de la Escuela Básica de Medicina. Bueno, y ahí tuvimos también unos tutores, que entonces como tú te acuerdas, asistía a una cosa que se llamaba el RR, el reglamento de repitiente, que era cuando tú repetías una materia por tercera vez, te rasparon la primera vez matemáticas 1, la segunda vez ya pasaste la demás materia, pues llevabas arrastrando matemática 1, y ya la tercera vez tenías que ver matemáticas y te ponían un tutor. Y ese tutor de alguna manera te acompañaba para poder tú pasar la materia. Entonces lo teníamos en la escuela básica y lo teníamos también en la profesional, cuando ya uno ya entraba en la Universidad Central, allá en la escuela Luis Racetti, empezabas a ver bioquímica era un filtro. Ahí había que buscar tutores por todos lados, porque a todo el mundo le coleteaban, como decíamos nosotros antes, la materia, y entonces el tutor te empezaba a preguntar cosas de la vida, cómo están en tu casa, a qué hora tú estudias, cómo tú estudias, en qué tú crees que yo te pueda apoyar, qué más requiere. Entonces, bueno, habían algunas cosas sociales, coño, y que ese muchacho no comía, entonces tenía que ir para el comedor, que ese muchacho vivía por allá en Guatire, entonces tenía el traslado para darse a las 4 de la mañana para estar a las 6 en la universidad, que ese muchacho, X. Tú me preguntabas entonces que si yo había sido usuario de ese tipo de cosas, entonces sí, yo he sido usuario de tutores, orientadores, terapeutas. Es más, yo creo que entró en este mundo por tanto rollo que tenía. Yo lo confieso. Entonces yo recibí terapia de corte psicoanalítico y después recibí coaching, después empecé justamente a recibir coaching y después yo decido entrar en el mundo de la psicoterapia porque eso sí lo decidí tempranamente, ¿sabes? Yo creo que desde que estaba en quinto año de bachillerato yo dije, cúnchale, me gusta. Yo andaba con un libro que ahí lo tengo todavía del doctor Pedro Luis García, hasta aquel libro gordo, rojo, yo no sé si tú estudiaste con ese libro, que era un libro de psicología, lo que estudiábamos ciencia, te acuerdas que había ciencia y humanidades, de finalizar el bachillerato. Y yo andaba con mi libro de psicología para arriba y para abajo. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la atención? ¿Cómo es la percepción? Oye, a mí me fascinó ese mundo. Y afortunadamente, cuando yo decido estudiar medicina, porque yo quería ser psiquiatra, quería ser psicoterapeuta, y yo lo cumplí, me formé como tal, pero después conozco el mundo del coaching. Conozco el mundo del coaching y me enamoró también. Son 28 años andando como formador, que tempranamente empecé a formar. Yo al segundo año de haberme formado como coach, gracias a Dios, con mis maestros,
Ellos me dijeron, no, mira, necesitamos a alguien que se haga cargo de supervisar a los supervisores. Entonces yo empecé formando a coaches que ya se habían graduado para que además ejecutaran esta labor de supervisión. Bueno, pero el cuento es que sí, yo he sido usufructuante y lo sigo siendo. Yo siempre digo, mira, una persona que trabaje como coach, una persona que trabaje como terapeuta, una persona que trabaje como orientador, como tutor, como mentor, si no tiene a alguien a su vez con quien tratar un caso, a quien, digamos, darle autoridad, que es un problemita que yo a veces digo en algunas conversaciones, los coaches a veces se vuelven tan arrogantes, se vuelven tan sabelotodos, se vuelven ¿sabes? Tan obstinados en lo que ya aprendieron y conocieron, que entonces hay coaches de hace 10, 12 años que siguen repitiendo como un lorito la misma cosa que aprendieron y no están abiertos, ¿no? Ni asistir con otros coaches a formación o a escuchar o a trabajar y no piden ayuda tampoco. Entonces vemos algunos descalabros por allí, del cual he sido testigo, y después entonces tienen sociedades y tienen grupos y tienen reuniones, y Dios, lo que uno escucha y dice, esto está muy alejado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, de lo que nosotros iniciamos como principios del coaching, iniciamos como estos procesos de acompañamiento. Dos cositas nada más. Una, un coach jamás está de alguna manera en detrimento de nadie, ni de sus clientes, ni de los coaches. No, un coach más bien se observa a sí mismo y juega ese espacio de neutralidad, porque sabe que su lenguaje trae consecuencias, sabe que sus conversaciones pueden dirigir hacia un lado u otro y generar tendencia. Entonces un coach es como muy comedido a la hora de lo que nosotros llamamos emitir juicios en el campo ontológico. Y si hago un juicio, tiene que estar muy bien fundado. Esa es una. Y segundo, que los coaches sabemos, por lo menos el coaching que yo aprendí, que yo no doy consejos, y yo no estoy diciéndole al otro lo que tiene que hacer. Tú me llegas a mí, Andrés, en una consulta, una sesión de coaching. Mónico, estoy confundido, no sé cuál es mi propósito de vida. Le digo, no, clarito, Andrés, que te lo vi. Mira, tú haces unas tortas maravillosas, sigue en ese negocio, vas a hacer... No, por favor. Yo comienzo a preguntarte, mira, Andrés, coméntame, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Dónde tú sientes que vas bien monetariamente? Y cuéntame un poquito más. Pero entonces yo lo que hago es ser una especie de espejo, donde tú te ves a ti mismo, donde tú te reflejas y puedes decir entonces, wow, esta conversación me ayudó a aclararme a mí. Entonces el coach no es protagonista. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Pero no te doy la respuesta, no te doy los resultados. Porque desde el momento que yo comienzo a dirigir, a darle una línea a mi coachado, ya le estoy haciendo daño, porque esa es otra vida, un ser humano distinto a mí, tiene unas percepciones diferentes, entonces yo no puedo decirle a estos muchachos que te estaba hablando ahora, con ese síndrome pre-suicidio, ay no hijo, pero sigue adelante en la vida, es que tú, yo te veo muy bien, no, ¿cuál es tu compromiso? ¿A qué te quieres tú responsabilizar? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus chamas ahí alborotadas? Sí. Entonces, hacia dónde yo te puedo acompañar, hacia dónde yo te puedo, pero no soy yo el que le va a dar la solución, ni a la mamá, ni a la familia, ni al muchacho. Entonces yo creo que esas son las dos cosas que separan el coaching de los procesos terapéuticos, aunque en terapia tampoco se da consejo. En terapia yo genero un contexto para que el otro haga consciente todas esas limitaciones que hablábamos hace rato, ¿verdad? Si está fuera de responsabilidad, si no está siendo claro en lo que requiere, si no está pidiendo lo que necesita, tanto el terapeuta como el coach, o alguna gente me encanta, se hacen llamar simplemente facilitadores del proceso humano. Y saben mucho, en distintas escuelas, en distintas tendencias, pero son muy conscientes de que no pueden estar entonces emitiendo juicio. Qué bien, qué bien. Y justamente qué bueno que lo menciones porque
yo creo que últimamente, hace unos años para acá, ha habido como, le llamo yo una proliferación, ¿no? De coach que quizás, bueno, toman algunos términos, es como la ley, ¿no? Yo siento que a veces es como la ley, ¿no? Agarran quizás la línea y, bueno, y lo interpretan a su manera y le dan el uso que mejor le convenga según lo que esté sucediendo. Y yo creo que a veces se desvirtúa un poco el tema del coaching. De hecho, ya últimamente le he conseguido con varias personas que le tienen como cierto recelo al coaching, ¿no? Y bueno, qué triste porque realmente es una herramienta muy poderosa. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer mi primera certificación hace 12 años y desde allí me he dedicado siempre, me he ido por el camino y bueno, siempre buscando, como te digo, de mejorar, de actualizar, de querer aprender un poco más, porque yo siento que el mundo evoluciona, la gente evoluciona, el mundo cambia y uno tiene que estar cambiando, justamente evolucionando con el mundo. Ahorita está tendencia todo esto de la generación de cristal, y uno dice, bueno, ¿y cómo atiende uno a la generación de cristal? Hay que entenderla, ¿no? Y quizás para poder uno guiar, orientar de la mejor manera, hay que entender también con quién está tratando, evolucionar con las personas y estar en el momento justo. Fíjese que una de las preguntas que le realicé si había estado quizás como cliente, es justamente porque yo pienso que para ese propósito tenemos que a veces buscar en nuestra vida, ¿no? ¿Quién hemos sido? ¿Qué hemos hecho? Quizás, ¿qué resalto yo en mi vida para saber quizás qué camino puedo enfocar y qué camino puedo encontrar dentro de mi vida? Porque yo siento que muchas veces estamos perdidos en el término, en el tema del propósito de vida, pero también porque a veces no nos entendemos nosotros mismos como personas. Y me corrige, maestro, si estoy equivocado en este punto, pero yo siento que el propósito tiene mucho que ver con también cómo yo he vivido mi vida, qué he hecho yo y quién soy, evidentemente, según mis talentos, según lo que yo puedo dar al mundo. Y entonces, ahí mi gran pregunta, maestro, como para ir cerrando, bueno, el tiempo se va demasiado rápido y más cuando la conversación está buena. Cuando estamos así con personas tan maravillosas como usted que nos mantiene aquí entretenidos todo el tiempo se va volando. Pero entonces, para dejarle a las personas quizás tres ideas importantes. Entonces, ¿cuál realmente es el propósito en la vida quizás de cada uno? ¿Cuál es su definición de éxito? Sí, que quizás también cada quien tiene su definición de éxito, pero me gustaría quizás compartir también la suya y cómo las personas pueden enfocar su propósito con lo que ellos creen también que es su propio éxito. Sí, yo creo que hay algo, si quieres, si tú tocas tu pantalla y te sale un microfonito, si quieres pon un poquito de microfonito porque entra mucha bulla desde allá donde tú estás, mientras yo hablo y ahorita lo vuelves a abrir. Ok, entonces yo creo, Andrés, que esta cosa del éxito generalmente se ha asociado a lo que es lo material. Y bueno, me parece un error porque las cosas son cosas. Esta chaqueta, mi computadora, mi teléfono, mi carro, mi casa, son cosas. Entonces, hay mucha gente que si se amarra, si se ata a creer que el éxito es justamente cada vez tener más y más y más, pues entra en una loop, entra en una espiral que nunca va a terminar. Y tú ves cómo hay mucha gente que de una manera paranoica, pues viven entonces para tener cosas. O, ¿cómo se llama esas películas que ponen ahí de Estados Unidos? Que meten un poco de cosas en acumuladores, entonces empiezan a acumular. Entonces, no, esto algún día lo puedo usar, guarde esa silla. No, pero mira, ya botaron ese colchón, pero se ve como bueno, guarde el colchón. Mira, y ese tornillo que me parece que después cuando... Entonces empiezan a acumular y a llenarse de cosas. Bueno, para ciertas personas el éxito está relacionado con esto que llamo entonces la acumulación de cosas materiales. Ahora, cuando por ejemplo los creyentes, y creo que no puede haber un ser humano que no cree en algo, en un Dios, en una religión o en una espiritualidad, entonces decimos, cónchale, el éxito es poder trascender mi existencia sobre este planeta. Para mí el éxito tiene que ver con el grado de contribución, con el grado de colaboración, porque es interesante, para tú poder dar, tú tienes que estar primero satisfecho. Y lo digo como una declaración, como cuando uno dice, cónchale, ya no pidas más pequeño, ni pidas más cositas para picar, porque ya estoy satisfecho. Entonces, cuando uno está satisfecho, si te traen más, tú lo que haces es darlo. Mira, pásaselo a aquella mesa, pásaselo a aquellos niños, pásaselo a esta gente.
Yo me acostumbré en esos momentos duros que pasamos aquí en Venezuela, no era por lástima ni por culpa, pero yo me comía la mitad y la otra mitad le decía al Señor, mire, guárdeme la otra mitad que me la voy a llevar. Tú apenas salías ahí al estacionamiento y enseguida había alguien que te miraba con esos ojitos o te pedía y entonces, cónchale, ahí está, mire, señor, ahí está una comidita. No tengo para darle plata, no tengo sencillo, no tengo efectivo, pero ahí está una comida. Entonces tú das no de lo que te sobra, sino de lo que tú decides que tú quieres dar en colaboración, que tú quieres dar para que otros crezcan, se desarrollen. Entonces creo que el éxito tiene que ver con personas que además de estar muy plenas, muy tranquilas, muy satisfechas internamente, con eso que llamamos estar en paz, también tiene que ver cuando tú logras dar. Por ejemplo, yo trabajo con todo un conjunto de asociaciones, de fundaciones, y hay una en particular que ese hombre mientras más da, más recibe, allá por San Martín, la panadería Jesús, mire, ese hombre hace la olla esta milagrosa. Todos los domingos a las 5 de la tarde tú ves una cola de gente buscando su sancocho y él lo hace con mucho amor. Ese hombre hace pan, yo le digo, mira, Francisco, necesito llevarle comida a 40 niños de un albergue, de una casa. Mónico pasa por la panadería que ya tiene el pan. Y él agarró un piso nada más tiene un ropero, tiene medicina. Oye, entonces, fíjate tú qué labor tan bonita y si todos diéramos ese granito de arena y a veces yo no tengo cosas para dar, pero tengo mi tiempo, tengo para poder coordinar, tengo para hacer contacto. Entonces creo que el éxito yo lo asocio, por supuesto, al tener algunas metas, algunos objetivos, pero esas metas y objetivos están cumplimentándose en función de un propósito mayor. Entonces, mi meta ahorita es conseguir toda una cantidad de medicina para un albergue que está allá en Macarao, donde están las muchachitas y tienen piojo, y tienen escabiosis, y tienen X, Y, Z. Todo. Mi propósito ahorita es conseguir comprarle o que me las donen o pedirlas, etcétera. Entonces, ¿qué cosa más importante que tú poder declarar completitud, declarar satisfacción, declarar que todo está bien en tu mundo cuando tú sientes que tú has alcanzado tu propia sensación de plenitud, pero además estás ayudando a otro, además estás aportando, estás apoyando? Eso es como, en pocas palabras, Andrés, lo que yo pienso es el éxito. Y habrán tantas definiciones de éxito como seres humanos hay sobre el planeta, pero creo que mucha gente necesita una guía, necesita una línea de acción en relación a que éxito no es, como piensan algunos muchachos ahorita, volverse millonarios de la noche a la mañana, o ser famosos, o tener una identidad, tú sabes, como Shakira y como el otro. No, no, no. Éxito es poder tú con lo que tienes, acoplándote y armándote con tu familia, con tus negocios, con tus amigos, con tu comunidad y poder llevarlos más allá. Eso es lo que pienso en relación al éxito. Qué interesante, maestro, porque justamente yo creo que quizás la sociedad, la música, que creo que influye también demasiado en la personalidad de cada quien, y quizás escuchamos canciones como escuchan mucho, bueno, la vida es una, hay que gozar, hay que joder, hay que rumbear, hay que hacer, porque se acaba, la vida es una, hay que disfrutar, y quizás de todo eso, entonces, crea quizás una mentalidad, una confusión justamente en torno a ese éxito. Entonces pensamos que quizás ese éxito es eso, ¿no? Estar de parranda en parranda, con el mejor reloj, con la mejor ropa, y quizás entonces nos damos cuenta o se llega a dar cuenta en algún momento de que, bueno, realmente eso deja de llenarlo, deja de ser satisfactorio porque, bueno, son cosas momentáneas y no van más allá, no le brinda quizás una felicidad, como usted comentó, una plenitud que se mantenga en el tiempo, que se le sostenga en el tiempo. Sino que, bueno, en el momento de la fiesta bien, después el día de la resaca te duele la cabeza, entonces ya ese día es horrible. Sí, Entonces, y es escapista. Fíjate que ahorita, mira, yo tengo una hipótesis que hay gente interesada en tener a un poco de gente drogada, pero drogada sí, drogada con heroína, con cocaína, con pepa, porque lo sacan de su mundo. Entonces son unos caballitos que tienen ahí para domarlos y llevarlos cuando ellos quieran, para vender más droga, para hacer cosas que están fuera de ley. Entonces tú te preguntas, wow, tú pasas por cualquier avenida y a lo mejor no los ves a simple vista, pero hay todo un conjunto de jóvenes durmiendo en cartones, metidos hacia las calles, etcétera, producto justamente de la adicción a todo un conjunto de químicos que de alguna forma te llevan
a vivir un mundo que no es el mundo real, pues no es el mundo aquí y ahora, no es esta presencia. Entonces tú dices, bueno, ellos porque no tuvieron la posibilidad de salir, no tuvieron la posibilidad de que alguien los acompañara, pero es que también hay otras drogas en las que el resto estamos metidos, ¿no? Ya tú lo sabes. Claro. El Netflix, el Instagram, y son drogas también, porque de alguna manera, si tú no puedes vivir, ahora hay gente que no puede despegar la cabeza del teléfono celular, pero ni caminando, ni en una reunión familiar. Entonces dice, no, pero yo no voy para ese retiro, no voy para ese encuentro. ¿Hay wifi? No, no hay. Entonces no voy. Wow, entonces imagínate tú cómo Entonces, no, condiciona el hecho de tú sentirte en un lugar chévere, cuidado, en contacto con la naturaleza, pero yo necesito el wifi. Entonces esa es una adicción también. Eso te está limitando a tener ese éxito del cual estamos hablando. qué bonito y yo creo que es súper importante y que es algo que tenemos que darnos cuenta porque entonces son quizás, como usted comentó, son escapes, ¿no? Quizás de nuestra propia realidad, de nuestra vida, buscamos de alguna manera algo más en nuestra vida, pero caemos en esos vicios. Y fíjese qué interesante también darnos cuenta de que, bueno, también el Netflix es parte de esos vicios, ¿no? De quizás meternos en una película, sentir que somos el actor que está saltando, brincando, y por un momento, llenarnos de esa emoción y, bueno, quizás disociarnos de nuestra propia ¿No? Y hay gente que se existencia, de siente nuestra propia orgullosa de vida. ese coño, me metí una maratona, me metí vikingos en toda Semana Santa. Wow, qué bueno, ¿no? No sé cuántos episodios, no sé cuántas temporadas, pero dice, bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto valor me agregó eso para mi propósito de vida? Yo a veces veo películas que no me dejan nada, pero generalmente trato de ver aquello donde yo digo, púnchale, ¿cómo puedo usar este mensaje que están dando en este guión, con estos actores, con esta música, con estas imágenes, que le pudiese estar ayudando a otros? Entonces, por ejemplo, ya en mi barrio natal, lo iba a decir, en Katia hacemos cineforos. Entonces siempre estoy pensando, wow, qué película le llevamos a los chamos los sábados en la tarde, que les deje un algo, ¿no? Que les provoque, que de alguna manera sea, como tú decías, inspirador para que después que nos vayamos nosotros de esa hora y media de película y después de esa media hora de reflexión, coño, los chamos queden tocados, salgan de allí y pueden inclusive llevar algo diferente a su seno familiar, a sus parejas, etcétera. Entonces, porque van también adolescentes. Y lo hacemos también con grandes, bueno, lo hago yo, pero Senaif de Gestal tienen cineforo todos los sábados no, creo que es el último sábado de cada mes o el primero, no me acuerdo, y ahí tienen ellos una programación bien bonita donde a través entonces de películas, que no son cualquier película, wow, tú quedas de alguna manera haciéndote la pregunta, preguntándote, uy, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y quería apuntar otra cosa, Andrés, que tú la pasaste ahora sí rápidamente, pero quiero tomarla, que es el hecho de que, bueno, no está mal estar en quiebre, no está mal declararse de que, bueno, en este momento no tengo clara mi misión, ni tengo claro mi significado, porque también se hace muy rutinario, se hace como muy aburrido, que yo todos los días, todos los meses y todos los años esté haciendo más de lo mismo. Entonces a veces hay que declarar quiebre, como llamamos nosotros, a veces hay que decir, wow, esto que está pasando ahorita, no me siento satisfecho, no me gusta. Vamos a hacerlo de una manera diferente, sea en tu grupo de trabajo, sea con tu vida personal, sea en relación a tu quehacer. Yo me la paso declarando quiebre y digo, yo no quiero repetir jamás un curso igualito al que hice la vez pasada. Entonces la gente queda asombrada. Wow, ¿y dónde sacaste eso? ¿Y dónde metiste esa dinámica? ¿Y cómo lo hiciste en esta oportunidad? Pues está Joana León, gran amiga y coach también muy conocida, y la gente de maternidad efectiva, que juntamente con ellos tenemos un taller muy bonito que se llama Enamórate de ti, allá en las instalaciones nuestras en la Alta Florida, que te invité para este sábado, que tenemos ahí un módulo sobre diseño conversacional. Llévanos unas tortas esas sabrosas que tú haces para hacerle propaganda y para verlas allá, probarlas, ¿no? Un demo, llévate un demo para que lo disfrutemos allí, porque justamente ahí es donde nace en la co-construcción de las relaciones. Ahí es donde nos metemos entonces y podemos con otros seres humanos, wow, hacer
cosas distintas. Jamás ningún ser humano ha logrado hacer nada solo. Todo lo hacemos en comunidad, todo lo hacemos en la relación con el otro. Entonces, fíjate, esta oportunidad tan bonita que nos estamos regalando los dos, seguro que va a generar frutos, seguro que van a pasar cosas, pero teníamos que haberla provocado, teníamos que haberlo dicho. Sí, es verdad, es verdad. Tenía que haber una conversación, ¿cierto? Una petición, una oferta, tenía que haber todo lo que de alguna manera manejamos. Pero bueno, de verdad que qué bonito, qué inspirador, qué gratificante toda esta conversación. De verdad que gracias, 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 maestro, por su tiempo, por dedicarnos todo este espacio a cada uno de nosotros, todo su conocimiento, su experiencia, condensada quizás en esta pequeña hora, pero que bueno, que nos abre quizás el entendimiento y es lo que se busca, ¿no? Quizás, como te digo, a veces dejar simplemente esa semilla para la autorreflexión, para el autodescubrimiento, para la pregunta, y que esa pregunta quizás genere respuestas importantes dentro de nosotros y que nos ayuden a buscar, a seguir buscando, a ir más allá, a buscar ese propósito, a sentirnos llenos, a sentirnos plenos, a sentirnos felices realmente desde dentro, desde el corazón, y no simplemente esos escapes que donde buscamos realmente de alguna manera hacernos creer que estamos bien. Entonces, de verdad que gracias, gracias, gracias. Espero podernos conectar en otra oportunidad, seguir conversando de temas tan maravillosos. Muchísimas gracias por su invitación. Claro que estaría ahí compartiendo y sé que, y ojalá que sí se puedan generar muchísimos frutos de aquí en adelante, que podamos hacer cosas maravillosas con todos esos talleres, con todos esos cursos. Incluso le comenté, tenía un taller por aquí, tengo un curso por aquí. Bueno, qué bonito sería poder conversar el sábado y quizás llegar a algo muy bonito ahí juntos. Así que, maestro, gracias, gracias, gracias. Y sería todo un honor para mí que nos regalara la despedida. Invito a todos los coaches, a todos los interesados, y ahí tenemos un centro, tenemos una casa hermosa arriba en la Florida, ahí cercano a Globovisión y al Centro Nacional de Ozono. Entonces, gracias Lau, gracias Laura, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí conectados, y la idea justamente es poder nosotros generar un grupo de facilitadores, coaches, voluntarios, porque hay mucho trabajo que tenemos por delante en los colegios, en las comunidades, en las empresas, y tenemos que quitarnos de la mente esta cosa utilitaria, que porque aquel tiene una empresa, entonces segurito que me tiene que pagar la hora tanto. No, a veces esas organizaciones están sobreviviendo en la rayita para mantener a su familia, a sus trabajadores. Entonces, conche, ¿usted quiere aportar algo? ¿Por qué no se lo regalamos a esa empresa? 1 hora de conversación, 2 horas de taller. ¿Tú quieres donar algo? Anda para esa iglesia cristiana, y ellos están súper abiertos a escuchar y a hacer cosas. ¿Usted quiere donar algo? Vamos para ese barrio. Yo tengo muchos barrios, no solamente el mío, de otros lugares donde yo te apuesto que llegamos a dar un taller, llegamos a dar una formación de liderazgo para los viejitos, para las mamás, para las mujeres, para los jóvenes, y vamos a ser muy bien recibidos. Yo creo que la gran evolución como seres humanos en nuestro país tenemos que hacerla nosotros a través de generar más conciencia, de sensibilizar más gente, de generar más apertura mental a muchas personas que siento que nuestros políticos no lo están haciendo. Entonces ahí tenemos un mundo de posibilidades para los que estamos entrenados en el coaching y queremos dar este granito de arena, que a veces es un granote de arena. Entonces vayamos y hagamos lo que sabemos hacer: coachar, dar amor, generar espacio. Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Espero que se repita y sigamos allí pedaleando. Gracias, gracias, maestro. Claro que sí. Muy buena noche para todos. Agradecidos por conectarse, agradecidos a todos los que miren hasta el final, a seguir todos los proyectos importantes que está haciendo el maestro aquí, Mónico Carvajal, tanto con el Instituto Eric Verne, ¿cierto? Con la Casa Mil Saberes. La Casa Mil Saberes, y evidentemente de su cuenta, y bueno, y todos esos proyectos maravillosos que tiene, tanto sociales como personales y empresariales. Así que, maestro, gracias, gracias, gracias por todo este tiempo, gracias a todos los que se conectaron, besos y abrazos, espero que haya sido de mucha utilidad. Chao, chao, feliz noche, gracias. Hasta luego.